Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos que van del 20 al 23 principalmente. Es el momento en que Saúl lucha en batalla y se logra así una gran victoria. Nosotros decíamos anteriormente de los versículos 16 que es la victoria justamente de Israel sobre los filisteos. Los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron cómo la multitud se agitaba y corría de aquí para allá. Entonces Saúl dio a la tropa esta orden: pasen revista a ver si falta alguien de los nuestros. Pasaron revista y faltaban Jonatán y su escudero. Saúl dijo a Ahías: trae aquí el efod, porque en ese tiempo era él quien llevaba el efod delante de Israel. Mientras Saúl le hablaba al sacerdote, el tumulto crecía cada vez más en el campamento de los filisteos. Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Luego Saúl y toda la tropa que lo acompañaba se reunieron y avanzaron hacia el lugar del combate. Allí los filisteos habían desenvainado la espada unos contra otros y la confusión era total. Los hebreos que antes habían estado al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se plegaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y todos los hombres de Israel que estaban escondidos en las montañas de Efraín, al enterarse de la huida de los filisteos, se pusieron igualmente a perseguirlos. Aquel día el Señor dio la victoria a Israel y el combate se extendió hasta más allá de Bet-Avén. Muy bien, queridos amigos, entonces aquí tenemos esta derrota de los filisteos, esta segunda partecita donde Saúl entra ya en acción, ¿verdad? Después de que Jonatán había levantado un poco el avispero, ya es ahí señal de Corea lleva. Entonces alguien con coraje, alguien con garras que se lanza en cuanto a esta figura también del rey que se le mostraba un poco pella de medio y pataquilentos y no beben. Oye, no, o guapé, o hindú, más bien rodeado en su comodidad. Y desde aquí dice que una vez que comienzan ellos a moverse, comienza a pasar revista, o pepe a esa cuera, oye esa peaza, pues cuando comienza el tumulto, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y Saúl era el líder, ciertamente. Entonces él ordena, vamos, ya que ya sabe qué es lo que está pasando. Pero le tomó largo tiempo, ¿verdad? De todo lo que ya había sucedido, lo que todo
había realizado ya Jonatán, pero le lleva a largo tiempo empezar a liderar. Y el liderazgo, nosotros sabemos que tiene que ser, el liderazgo tiene que ser inmediato, de conseguir de conseguir esa cuana, pero esto quiere decir que vos mismo luego sos el que te adelantas para comenzar a liderar en una situación que ya hay mucha trifulca, donde hay ya muchos rumores, dificultades, movimientos, siempre es mucho más difícil. Ahora él sigue a Dios y a Jonatán también a la batalla. Ellos ahora recién, ¿verdad?, se ponen en camino, se ponen en campaña. Y de tiempos atrás ellos que siempre estaban siendo pisoteados, siendo como esclavos en todo caso de los filisteos. Y ahora todo esto también se ponen al lado de Israel y se ponen contra, ¿verdad?, en este caso contra los filisteos. Parece que muchos en Israel tenían el corazón inseguro, ¿verdad?, de Saúl. Estos siervos hebreos de los filisteos probablemente odiaban a sus amos, es decir, a los mismos filisteos, pero tenían miedo de ser libres también en Yahvé. Solo salieron cuando la victoria de Israel estaba asegurada. Y esto es lo que pasa también entre nosotros. Por eso que estos libros y estas lecturas bien meditadas, bien reflexionadas, nos enseñan mucho. Y ellos, por una parte, eran esclavos, porque sabemos que la fuerza y el poder de los filisteos era muy grande. La fuerza de los filisteos era entonces aquella fuerza que dominaba, era aquella fuerza que no les dejaba también actuar de cualquier manera a los israelitas. Y entonces estos son esclavos de los filisteos, incluso están entonces contra su propia nación, ¿verdad? Pero ahora cuando ellos se dan cuenta, porque ellos son israelitas en realidad, cuando se dan cuenta que hay una victoria a favor del pueblo, a favor de Israel, ellos que estaban ciertamente con los filisteos, porque sus amos eran los filisteos, ellos estaban como esclavos de los filisteos, pero sin embargo, y entonces ahí recién toman coraje para poder abandonar lo negativo y ponerse en el buen camino. En este caso, a luchar a favor de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Me llenaste de gozo, sacaste del pozo. Señor, tú eres maravilloso. Has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más amor. Haciendo música para el mero mero. Comunión con estación cero. Un reggaetón pa' Dios, un poquito guero. Pero este género está pegando. Usémoslo pa' Dios, pa' alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo.
late mi corazón. Tu mano arriba, Late mi corazón, Jesús, yo te amo. late mi corazón. Tu mano arriba, Late mi corazón. arriba. Jesús, yo te amo. Que Dios te bendiga. Hey yo, it's Communion, Estación Cero. Here we go. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Grande es tu poder, Dios en majestad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Altísimo Señor, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, Rey glorioso, te adoro. Amado Creador, Dios de gran poder y de autoridad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Rey del universo, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación
Invita a un retiro espiritual, Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex Seminario Metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñandeyara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 14. Nosotros estamos en los versículos que nos llevan del 20 al 23. Saúl y toda la tropa que lo acompañaba se reunieron y avanzaron hacia el lugar del combate. Toda la tropa. Pero tarde piñaste ya es Ñande. Tengo ya calcula millas es a mí, porque la tarde piñaste siempre ya es mucho más difícil solucionar. Operemos hoy las niñas de la tarde piñaste. Tarde piñaste, es decir, lo que Jonatán estaba haciendo, es decir, esa hazaña, era un poco lo ideal, digamos, en un combate de alguien que quiere mantener al pueblo siempre vigilante, por no que o hijo lleva en las manos del mal, por no que hoy la oye esclaviza. Incluso aquí después enseguida te va a mostrar y te va a decir que hay un cierto, una cierta esclavitud, ¿verdad?, de un grupo de los israelitas con respecto a los filisteos, ¿verdad? Había un grupo que estaba bajo el mando de los filisteos. Allí los filisteos habían desenvainado la espada unos contra otros y la confusión era total. Bueno, esta era la primera parte. Ellos entonces, ante esa lucha, ante esa hazaña del mismo Jonatán, ellos se vuelven uno contra otro. Hasta ahí no hay ningún problema. Hoy por ambas Dios que lucha a favor, ¿se acuerdan que también te hablaba del terremoto? Tembló la tierra, reinó el terror de Dios. Bueno, esta era entonces una forma de decir que la misma fuerza de Dios, la acción de Dios, que les acompañaba para una liberación de todo lo que es esclavitud de parte de los filisteos. Bueno, hasta ahí no hay problema. Y entonces te muestra que ellos mismos desenvainan la espada. Hay una confusión total, pero oye yuca uno con el otro. Bueno, hasta ahí todo tranquilo. Ahora desde el versículo 21 nos dicen los hebreos que antes habían estado al servicio de los filisteos. Los israelitas que antes estaban al servicio de los filisteos. Y estos son aquellos que nosotros estamos diciendo que son esclavos. Y andego gatete ya yuhumante y la tembiguay ya lleva. Ya yuhumante y la tembiguay. Pero bueno, aquí por lo menos hay un de nuevo pasar al camino que le corresponde, ¿verdad? Cuando uno es esclavo, cuando uno está al servicio del mal, entonces ciertamente que provoca y produce mucho, mucho mal para la propia comunidad, para el propio país, ahí donde se está encontrando. Porque los hebreos, muchos de ellos estaban al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento. También se plegaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Es decir, estos que ahora se dan cuenta, oye, y esto es una cosa interesante, ¿verdad? Porque estaba al servicio de aquellas fuerzas que vienen desde afuera y que al final de cuentas están destruyendo a la misma nación, es decir, están destruyendo al mismo pueblo de Israel. Estos están como
como esclavos ante sus amos. Ahora cuando hay una confrontación directa y cuando ellos se dan cuenta de que Israel, con la fuerza de Dios, porque aquí también se habla mucho de la fuerza y la presencia del Señor que lucha, que vence, entonces acuerda Pepe ahí, ayer oye sabe, ay cuay o mañana pone cuay, oye esa cuay, oye punu a ver cuay, a ponerse al lado de Israel, para luchar, para empeñarse y para poder vencer verdaderamente esta batalla. Este ya es un gran cambio, esta ya es una gran victoria realmente también para el pueblo, porque estamos ya allí la tembiguay a ver la ñanda de Puitepe, estamos en la vende parche a ver la ñanda de Puitepe. Y esto es lo peor, ¿verdad? Esto es lo peor, que en tu propia nación, entre tu propia gente, encontrás gente que está pateando en contra de tu mismo grupo, en contra de tu misma nación. Y esto miren que sucede en todas partes, en todas las instituciones. Cuando diga tú ya ves aquí, no, esto no hay lo entre nosotros, esto no, esto y aquello. No. Hay muchos entonces que por A o por B motivo, ¿verdad? O mejor dicho, directamente luego por conveniencia, ¿verdad? Porque esto pues son cuestiones de conveniencias. Aquí estos que son como esclavos de los filisteos, están con los filisteos, pelean a favor de los filisteos, hasta que ahora de repente se dan cuenta que la cosa se da la vuelta. Lleva. A ver, cuando muñeco voy para la filisteo, ¿verdad? A pepe acuérdate coche esa PA, cuando muy ahí ahora en las filas de Israel para poder vencer el mal. Que es una cuestión también, al final de cuentas también es una situación positiva. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece como siempre. Leemos los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 9, 18. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo, nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte daño, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal. Este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se trata de algún crimen o de algún delito grave, tenían razonable por las amenazas, asaltándole, ¿verdad? Y razonando y tratándose de discusiones sobre palabras de nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Bueno, es interesante, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios nos va animando y nos va enseñando a hacer un camino de verdadera santidad. Cuando ya cañan de Pablo no que llegue, ¿verdad? Aquí está Pablo en esta visión. No temas, le dice, no temas, sigue anunciando. No temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie podrá poner la mano sobre ti para dañarte. Queridos amigos, esto es lo que nosotros pedimos al Señor, ¿verdad? Y vemos cómo después genera esto dificultades también en quienes le rodean a Pablo. O sea, las personas que están cerrados al Evangelio de Jesucristo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El Papa saludó a los peregrinos que le esperaban bajo la lluvia desde el Papamóvil. Como de costumbre, bendijo a los bebés que se presentaban por el camino. Continuó su círculo de catequesis sobre la evangelización, para el que puso como ejemplo a San Francisco Javier. Él evangelizó India y Japón y murió en las afueras de China. El Papa aseguró que su labor misionera se puede imitar también hoy en día. Tante giovani oggi che hanno qualcosa di inquietudine e non sanno cosa fare con quella inquietudine. Guardate Francesco Saverio, guardate l'orizzonte del mondo, guardate i popoli in tanta necessità, guardate tanta gente che soffre, tanta gente che ha bisogno di conoscere Gesù. E andate, avete coraggio. Esta catequesis la iba a pronunciar la semana pasada, pero la pospuso a causa de la visita del Papa ortodoxo copto. Durante la audiencia general también se produjo un evento curioso. El Papa respondió a una llamada telefónica. No es la primera vez que lo hace. Por ejemplo, en el aula Pablo VI se le pudo ver repitiendo el gesto. Hasta ahora el Vaticano no ha dado detalles de qué se trató esta conversación telefónica durante un evento público. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo
Te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el primer libro de Samuel, capítulo 14. Estamos con los versículos que van desde el 16 hasta el 23. Aquí encontramos la derrota de los filisteos. Encontrábamos desde estos dos aspectos muy importantes, ¿verdad? De una parte, los centinelas de Saúl, que están en Gibeá de Benjamín, ven cómo la multitud se agitaba, dice, y corría de aquí para allá. Esta es la consecuencia cuando uno se pone a luchar en serio, comienzan las consecuencias. No todos aceptan el cambio, siempre comienzan las agitaciones. Los filisteos también estaban muy bien, ¿verdad? Oprimiendo a los israelitas. Ahí cayó Pepe Mejina. Saúl, por su parte, ni contenta, ahora cole y ejército, no le interesa al pueblo si sufre o no sufre, descansa y mi Pepe está rodeado de su ejército, ¿verdad? Entonces a él no le pasa nada, por decir así. Pero por otra parte hay alguien que se preocupa, hay alguien que lucha, hay alguien que está moviendo el avispero, y eso era Jonatán con su escudero. El escudero también nosotros hablábamos y decíamos que estábamos representando nada más y nada menos que al pueblo, allí. Y los dos juntos, trabajando los dos juntos, están dando una victoria para Israel. Saúl dijo a la tropa que estaba con él, pasen revista a ver si falta alguno de los nuestros. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa agitación? ¿De dónde viene esa agitación? Quiere pasar revista, falta alguien entre nosotros. Y faltaban Jonatán y su escudero, y entonces es que Saúl reacciona, trae aquí el efod, porque en ese tiempo era él quien llevaba el efod delante de Israel. Y mientras Saúl, ¿verdad? Aquí hay de nuevo también como un preguntar al oráculo. ¿Cuál es la situación que nos presenta Dios o cómo Dios nos habla en esta circunstancia, en eso que está haciendo y está moviendo, ¿verdad? El avispero, el mismo Jonatán, su mismo hijo. Entonces Saúl quiere saber, porque dice que el tumulto cada vez era mayor en el campamento de los filisteos. Cada vez era mayor. Llegó a mí una preocupación. Ñandillara, discernimiento, queremos saber desde Dios qué es lo que se aproxima, qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces dice, retira tu mano. Y ahí entonces como que entiende, ¿verdad? Saúl, oye, esa cosa, o por andú, o guapú, o esa, o mengue Benjamín, lleva, Benjamín, Luego Saúl y toda la tropa que lo acompañaron se reunieron y avanzaron hacia el lugar del combate. Entonces quiere decir que aquí también, con ese efod, porque el efod, ¿verdad?, era ese momento a través de este instrumento
como diciendo, nosotros nos ponemos a cuestionarnos, a preguntarnos, a buscar respuestas a una situación que estamos viviendo. Todo lo que hizo entonces Jonatán. Aquí falta dos justamente. Está faltando el escudero y está faltando Jonatán. Son dos que están faltando. Hay tumulto. ¿Qué ha sucedido? Aquí entonces hay una agitación grande. Entonces, y parece que la señal es que, bueno, ante esa agitación, todos tenemos que ponernos, ¿verdad?, para un camino de liberación. Y por eso que después intuye aquí Saúl, le dijo, baja la mano, listo, oíma. Eso le dice a Ahías, que era el que llevaba en ese momento, ¿verdad?, el efod. Es entonces el que comienza a procurar interpretar, a saber, a conocer la voluntad de Dios. Entonces se reúnen y avanzan hacia el lugar también del combate. Y allí los filisteos habían ya desenvainado entre ellos mismos. Dios mismo también les ayuda. Hace rato ya era con el terremoto que nos decía que tembló la tierra, reinó el terror de Dios en ese campamento. Y por eso comienza toda la confusión. Comienza toda la confusión, es decir, Dios que está presente. Ya hemos dicho varias veces, son los libros históricos los que nos hablan continuamente, que la cuestión de la presencia de un Dios que nos libera siempre se realiza en medio de nuestro pueblo, en medio de toda la comunidad. Hoy que corazón, porque todos juntos tenemos que liberarnos de las garras del mal. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando el presidente Eloy Alfaro comenzó la persecución de los conservadores católicos, puso al clero en remojo y en cuestión de semanas el mandatario, que había tomado el poder, se lo había tomado a la fuerza, expulsó de Ecuador a todos los religiosos, entre los cuales se encontraba la congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. Entonces, su fundadora y superiora, Madre María Bernarda Butler, tuvo que salir en menos de 24 horas con otras 14 hermanas, sin más equipaje que sus hábitos, y con el dinero que lograron reunir, se embarcaron hacia Tumaco, Colombia, sin saber qué sería de sus vidas cuando tocaran tierra. Durante la penosa travesía, conocieron al padre salvatoriano Macario Dix, quien se dirigía a Cartagena, y les aseguró él que así como a él, el obispo de la ciudad heroica, Monseñor Eugenio Bifi, dada su condición de fugitivas por causa de su fe, también la recibiría a ellas con efusión. Y en efecto, el 2 de agosto de 1895, el prelado las acogió con los brazos abiertos y las hospedó en una de las salas del Hospital de Mujeres, que en esa época se llamaba Obra Pía. Allí echaron raíces. Verena Butler, nacida en Suiza el 28 de mayo de 1848, desde muy niña estaba decidida a abrazar la vida religiosa, pero su contribución a la economía de su numerosa familia, trabajando en el campo, a la par que adelantaba sus estudios primarios, le hizo aplazar su sueño hasta que a los 19 años pudo cristalizar su vocación ingresando al convento franciscano de María Auxiliadora de Altstatten, en donde hizo sus votos el 4 de octubre de 1869 y asumió el nombre de Sor María Bernarda del Sagrado Corazón de María.
Dada su aplicación a los estudios, su obediencia y humildad, su entrega incondicional a la oración y a la penitencia, al poco tiempo ya era maestra de las novicias y luego fue nombrada superiora de ese convento. Y aunque rigió su comunidad durante 9 años con probada eficiencia y santidad, sentía que no era suficiente. Y por eso cuando supo que el obispo Pietro Schumacher de Puerto Viejo andaba buscando misioneras para su diócesis, no dudó en aceptar el llamado y después de obtener la dispensa papal, viajó con 6 hermanas y llegó a Ecuador a mediados de 1888. Una vez allí, Sor María Bernarda del Sagrado Corazón de María emprendió una abnegada labor evangélica representada en la misericordiosa asistencia a las familias pobres y la catequización de los niños y adultos sumidos en la laxitud moral y la pereza religiosa. Como su labor fue tan fructífera, muy pronto tuvo que abrir casas en varias ciudades de Ecuador y para regentarlas recurrió a la fundación de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. Ella pensó, esta es la fórmula, y fundó esa orden. Cuando todo ya estaba encarrilado, llegó la persecución que terminó en expulsión del país. Ya en Cartagena, Santa María Bernarda Butler tuvo que empezar de nuevo. Pero con entusiasmo de aprendiz, dedicó todas sus energías a la atención de los pobres y de los enfermos de los barrios más abandonados de la ciudad heroica. Así surgieron escuelas, colegios, se multiplicó el número de hermanas para atender todos los frentes, que incluían la atención de los enfermos en los hospitales, y abrió algunas casas en varios países de 3 continentes. Pues con 56 años de vida religiosa y 30 en la dirección de su congregación desde Cartagena, Santa María Bernarda Butler murió el 19 de mayo de 1924 a los 76 años en la misma clínica, en la misma obra pía que la acogió cuando llegó de Ecuador, y fue canonizada el 12 de octubre de 2008 por el Papa Benedicto XVI. Por eso hoy, día de su festividad, recordemos y apliquemos su lema: abran sus casas para ayudar a los pobres y los marginados. Prefieran el cuidado de los indigentes a cualquier otra actividad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18 y 20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñande yara ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36.
Ñandeyara Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos conversando aquí nuestro estudio bíblico, primer libro de Samuel, capítulo 14, la derrota de los filisteos. Estamos mirando de los versículos 16 hasta el 23. Decíamos que desde los versículos 21 encontramos, dice que los hebreos que antes habían estado al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se plegaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. En este versículo 21 vemos la esclavitud de un cierto grupo, o mejor dicho, también estos que se vuelven vendepatria, diríamos nosotros hoy con nuestra terminología. Son esclavos porque están respondiendo. ¿A quién responden? Estaban respondiendo a los filisteos. En ese momento en que los filisteos estaban bien, ellos estaban respondiendo directamente a ellos, ¿verdad? Pero ahora cuando ven que hay una confusión entre los mismos filisteos, hay un movimiento entre los mismos filisteos, hay entonces una desorganización entre ellos por la acción de Dios también, ¿verdad? Del terror de Dios y una confusión entre ellos mismos, el camino de liberación. Por lo menos tenemos el primer aspecto positivo. Oye, pues la iba a su misma comunidad, por lo menos con ellos habían subido con los filisteos al campamento y ahora se plegan a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. ¿Y por qué esto? Y porque justamente parece que muchos de los israelitas tenían ese corazón inseguro con respecto a Saúl. Un corazón inseguro. Y entonces en vez de sumar fuerza, en vez de luchar interiormente, en vez de ayudarnos, ¿verdad?, interiormente, tranquilamente traemos también más dificultades y más problemas dentro de esa misma nación, dentro de ese mismo grupo. Y eso hace que una nación después se sienta verdaderamente con las manos atadas. Es lo que tantas veces sucede entre nosotros, lleva. Hago la ñandella en nuestra propia casa y está el enemigo ahí, ¿entendiste? Cuando en tu propia casa está el enemigo, ¿cómo hacer, verdad? Ahí mismo. Otro que te dice, estoy durmiendo con el propio enemigo ahí, de verdad. O sea, quiere decir que son situaciones bastante conflictivas y bastante delicadas. Porque ella en cualquier momento te puede saltar ese enemigo, y eso es lo que le estaba pasando a Israel. Y entonces por eso el accionar, la hazaña aquí de Jonatán tiene un valor infinito, un valor demasiado grande. A pesar de que el otro, el rey en ese momento, el rey Saúl, nos estaba animando. Está en el molde, curí, allí y allí. Con ángeles te reaccionado ya la tumulto y coa o consultado Josa, ¿verdad? Pregunta a través de Agías, a través del efod. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y ahí parece que él se despierta y dice, bueno, vamos, todos. Entonces tiene que ser la comunidad. Ya, tenemos que ayudarnos. Y ahí entonces se dan cuenta que hay toda una confusión. Es Dios mismo el que está ayudando. Entre los mismos enemigos hay una confusión que les ayuda a él a cantar. Le ayuda a Israel a cantar victoria contra los filisteos. Y bueno, y así entonces termina esto, Yahvé salvando a Israel aquel día, ¿verdad? Y todos los hombres de Israel que estaban escondidos en la montaña de Efraín, al enterarse de la huida de los filisteos, se pusieron igualmente a perseguirlos. Aquel día
el Señor dio la victoria a Israel y el combate se extendió hasta más allá de Bet-Avén. El combate entonces se extendió hacia más allá de Bet-Avén. Entonces termina esta narración invitándonos a entender que cuando nos unimos, ¿verdad? A pesar de que uno pudo estar de un bando del otro bando, a mí otro dato y a mi niña, porque estaban escondidos, ¿verdad? Entonces faltaba, por una parte dijimos ya hace rato, el liderazgo de parte de Saúl. Saúl parece que estaba medio dormidito, ahí gente ya asegurá. Por otra parte, el que mueve el avispero es su hijo, ¿verdad? Incluso no le tiene que avisar a nadie porque no va a encontrar más bien resistencia cuando uno quiere luchar a favor de una liberación. Siempre, porque queremos mantenernos en nuestro molde. Pero después, cuando nos damos cuenta que esto da un resultado positivo, pues por lo menos a veces y hay dos grupos, ¿verdad? Un grupo que era lo de parche, como esclavos directamente de los filisteos. A través de ellos, entonces, los mismos filisteos que están obrando y que están haciendo sus maquinaciones, ¿verdad?, negativas contra Israel. Y otros que directamente se alejan. Pero bueno, ahora por lo menos ante esa fuerza y ese espíritu del Señor, los dos se unen y le dan persecución al mal hasta que desaparezca de la tierra y del suelo de Israel. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Dejamos la bendición del Señor que llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra sociedad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.